Hola, mi nombre es Vera Quispe y hoy vengo a resumirles el cuento La gallina degollada de Horacio Quiroga. Ya, bueno, empecemos. A ver, el cuento trata sobre una familia. Esta familia está constituida por el señor Mazzini, la señora Berta, sus cuatro hijos y una niña. Y bueno, el cuento comienza contándonos sobre los cuatro hijos, que eran unos idiotas. Sí, perdón por la palabra, pero así decía el cuento. Y bueno, ya, como decía, el cuento nos cuenta sobre lo que ya como digamos nos adelanta una parte de lo que pasó. O sea que sus hijos al final se convirtieron en idiotas y que siempre estaban en un patio sentados viendo una pared y bueno, que tenían las señales de ser personas así no comunes a las demás. Ya bueno, y luego nos cuenta sobre todo cómo es que inició todo eso, cómo es que sus hijos se convirtieron en idiotas. Ya bueno, nos cuenta que el señor Mazzini y, y la señora Berta cuando se casaron, a los 3 meses de casados tuvieron a su primer hijo y, y ese hijo parecía normal mm, cuando nació y así pasaron 3 meses y pensaron que era, con ese hijo pensaron que ya habían encontrado una gran felicidad y pasaron más tiempo y así su primer hijo creció hasta cuando tenía 1 año con 6 meses, pero al 20º mes que tenía su hijo, empezó él a convulsionar y como le decían, convulsionaba y a la mañana siguiente lo llevaron al doctor y su primer hijo ya no recordaba quién eran sus padres. O sea, sabía, hasta el mismo doctor no sabía qué había pasado con su hijo y, y no les llegó a dar una explicación clara de por qué su hijo le había pasado eso. Ah, él solo dijo que no encontró ninguna anomalía, solo que su esposa tenía un pulmón que estaba dañado. Y bueno, como les dije, ya su hijo no tenía solución, y se quedó así y sus padres se quedaron muy tristes y desconsolados por lo que había pasado y sin ninguna explicación, pero no perdieron la esperanza y decidieron tener otro hijo más. Así que tuvieron otro hijo más y pasó exactamente lo mismo que al primer hijo, que su segundo hijo también empezó a convulsionar y, y quedó mal, quedó como un idiota y tampoco se supo una razón exacta de por qué era una causa de lo que pasaba. Pero aún así, luego de que sus dos hijos estando así graves, ellos estaban muy tristes, perdía, como diríamos ahora, su, su amor hacia su matrimonio, pero decidieron tener otros dos mellizos y lastimosamente también ocurrió lo mismo que al primero y al segundo, que convulsionaron y y al final quedaron como idiotas y que sus padres se pusieron aún más tristes y luego de eso empezaron a discutir de por qué es lo que había pasado con sus hijos. O sea, tenía que haber una explicación lógica para para que ellos se pusieran así como idiotas. Pero así que se empezaron a discutir. O sea, el señor Mazzini le dijo a su esposa que era su culpa por tener un pulmón dañado
que eran de ella sus hijos, pero la señora Berta también le dijo que no era su culpa de ella, sino que era su culpa de su padre, de él, que murió por síntomas de demencia. Y bueno, ese no fue la última vez que discutieron, ya que tuvieron muchas más discusiones y y así pasaron un largo tiempo, pero al final decidieron tener una, una última hija y esa hijita le pusieron Bertita. Y bueno, esta hija nació bien, a lo largo que crecía seguía normal hasta, hasta que cumplió 4 años. Y bueno, lo, y lo que pasó es que un día sus cuatro hermanos de la niñita, de la última hija, este, entraron a la cocina y vieron a su sirvienta que estaba degollando una gallina que la señora Berta le había dicho a la sirvienta que lo haga. Y ahí estaban los cuatro idiotas viendo a la sirvienta cómo es que ella hacía todo ese proceso de degollar a la gallina y cortarle el cuello y bueno, así. Y bueno, y la sirvienta se dio cuenta de eso, que le estaban viendo los cuatro idiotas y le llamó a la señora Berta y le contó lo que está pasando y la señora Berta le dijo que lo saque de ahí rápidamente porque la señora Berta no quería que ellos estuvieran ahí viendo eso. Y así que de nuevo los llevaron a sentarse al patio viendo los ladrillos. Y bueno, y después de eso, todos salieron, el Mazzini, la señora Berta con su hija y la sirvienta se fue a Buenos Aires. Así que, y cuando estaban regresando, la, la señora Berta y el señor Mazzini decidieron saludar a sus vecinos, pero su hijita decidió adelantarse a su casa. Y, y la cosa es que la niñita, ella se acercó a la pared donde miraban sus hermanos fijamente los ladrillos y ella decidió con una silla subirse, pero ya que no alcanzó hasta el máximo de la pared, lo de arriba, decidió usar una caja de querosene. Y bueno, así logró hasta llegar hasta arriba y sus hermanos vieron eso, cómo es que ella podía alcanzar un gran equilibrio y bueno, y, y no, en el cuento no nos dice qué es lo que pasó en sus pensamientos así, pero tal vez yo supongo que se habrán molestado de que les haya interrumpido su mirada fijamente hacia los ladrillos. O bueno, es una suposición, es suposición mía. Y bueno, lo que nos sigue contando el cuento es que ellos se acercaron así a su hermano menor y la niñita se asustó mucho y empezó a decir, mamá, mamá, pero su mamá estaba lejos y no la escuchaba. Así que estos hermanos la agarraron y se la llevaron a la cocina, así arrastrándola y, y en la cocina seguía gritando y, y su papá lo escuchó y le dijo a su esposa Berta que le estaba llamando su hijita y pero luego uno de sus hermanos lo agarró del cuello y le estranguló a la niñita y los otros empezaron a imitar lo que hizo la sirvienta, como degollar a una gallina. Y luego, cuando llegaron Berta y el señor Mazzini, la señora Berta empezó a buscar a su hijita, llamándole, y como no le hizo caso, se
se preocuparon, el señor Mazzini y la señora Berta. Y, y el señor Mazzini entra a la cocina y observa lo que hicieron los cuatro idiotas. Y, y justo la señora Berta estaba pasando por ahí y el señor Mazzini le impide el paso para que no vea todo eso, toda esa escena muy brutal, pero igual se da cuenta de ese mar de sangre rojo que estaba en el piso y que le había pasado a su hija. Y bueno, es un cuento muy triste y muy desgarrador. Y acabó el cuento. Y yo lo recomendaría leer ese cuento porque me pareció muy interesante cómo el autor trata de llamar nuestra atención a través de una trama que tal vez no muchos no podríamos imaginar que esos cuatro hijos que eran idiotas podrían haber hecho algo así solo imitando a una persona. Pero bueno, al final el cuento lo hizo, nos logró cautivar mucho la atención, dándonos ese final tan sorprendente que tal vez no muchos lo hubieran imaginado. Y bueno, muchas gracias.